¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Es la fiesta más celebrada del mundo, al menos en el mundo occidental. Pero como en tantas otras realidades de la vida, es una celebración ambigua. Frente a la ocasión que nos ofrece de reunirse y de disfrutar de amigos y familiares, de enviarnos felicitaciones, de comidas especiales, de canciones y villancicos, de encuentros, etc., también es la gran fiesta comercial de nuestro tiempo. Muchas empresas hacen en Navidad el 75 u 80% de sus ventas. Las cadenas de televisión se convierten en gigantes vitrinas o escaparates que bombardean sin cesar a niños y adultos para que se lancen sin pensarlo mucho a gastar desenfrenadamente o a pedirlo todo. Sin embargo, más allá de los regalos, las comidas, las tradiciones, hay algo en la Navidad, lo que podríamos llamar el espíritu navideño, que responde a una necesidad y a una realidad profundamente humana. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal tu semana? Bienvenido a Café Coloquio. ¿Qué tal, Mauricio? Muy bien, hombre. Qué bien. Bueno, hablaremos de la Navidad, de sus orígenes. De los orígenes de la Navidad, que es un tema importante y bueno, estamos empezando ya el diciembre y me parece muy apropiado poder hablar de estas festividades o sobre todo el centro de las festividades de diciembre, del mes de diciembre, que es la Navidad. Bueno, y también mira cómo se celebra en prácticamente todo el mundo, pero cada quien tiene como sus costumbres diferentes. Claro. Y va adaptando conforme pues a lo que ocurre en su región la forma de celebrar su Navidad. Pero sabes que te invito a que nos tomemos un café. Dale. Bueno, Mauro y oyentes, ante todo, ¿qué es la Navidad? ¿Cierto? ¿Qué es la Navidad? La Navidad es una festividad cristiana, tenemos que aclarar eso, en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo. Por lo general se celebra el 25 de diciembre, excepto en la iglesia ortodoxa rusa y las otras iglesias orientales que se rigen por el calendario juliano, en las que se festeja es el 7 de enero, que correspondería al 25 de diciembre del calendario gregoriano. Tú sabes que nosotros nos regimos por el calendario gregoriano, pero estas iglesias se basan es por el calendario juliano. Resulta, Mauro, que la palabra Navidad proviene del latín nativitas, que quiere decir nacimiento. El mismo origen tienen en el francés, que es Noel, que también quiere decir nacimiento, el italiano natale y el portugués natal. En inglés, esta festividad recibe el nombre de Christmas. En alemán se denomina como Weihnachten, que quiere decir noche sagrada. Y a pesar de ser pues esta una fiesta cristiana, como lo decía ahora, la Navidad es celebrada actualmente en gran parte del mundo, también por no cristianos. O sea, desprovista de ese contenido religioso como una ocasión de reencuentro, de reconciliación entre familias, amigos más cercanos. Entonces, mira cómo tiene pues este origen, pero hoy en día en Occidente se celebra la Navidad como tal, inclusive sin el componente religioso. Es que sin duda esto es, a pesar de sus orígenes acerca de la celebración del nacimiento de Jesús, esto se convirtió en algo muy comercial, como lo decía en un inicio en la lectura, pero también es algo muy contagioso, es algo que contagia mucho y pues precisamente por ese atractivo comercial, pero también ocurre algo en la Navidad, Raúl, hay como una energía diferente, como unas emociones distintas, o al menos eso es lo que a mí me parece. Sí, sí, claro, claro que así es, pero entonces vayamos a algo bien interesante. ¿Por qué se empieza a celebrar la Navidad? Entonces tenemos que remontarnos tiempo atrás, por ahí el siglo
el siglo II o el siglo III después de la era cristiana. En esa época los cristianos empiezan a discutir sobre el origen y la humanidad de Jesús. Y entonces pues empiezan a tener importancia no solamente celebrar la muerte y la crucifixión, sino también el nacimiento. Entonces empezaron a decir, bueno, vamos a celebrar el nacimiento, y ya desde ese siglo, que es anterior al siglo III, se estaban haciendo cálculos para determinar cuál habría sido la fecha de nacimiento de Jesús. Y se habían barajado, Mauro, distintas alternativas. Habían dos que eran como los más Sí, relevantes, no, ¿no? y yo he escuchado más, mira, que por ejemplo decían que posiblemente Jesús nació en los meses de junio o de julio. Por allá hace tiempo había escuchado que también de pronto en abril y también en noviembre, entre otras fechas que daban. Pero posteriormente se fijaron dos fechas. ¿Sabes quién habla acerca de la fecha del nacimiento de Jesús y lo hace con mucho ahínco y con mucha seguridad? Este señor español J.J. Benítez. Bien interesante, por ahí lo escuché en algún momento, pero no ¿Y recuerdo. qué fecha dice? No lo Bueno, recuerdo. bueno, la cuestión, Mauro, es que dentro de la iglesia se empezaron a manejar dos fechas. Y es que los cristianos occidentales, digamos la iglesia occidental, la iglesia romana, entonces empezaron a hablar del 25 de diciembre como la fecha pues principal del nacimiento de ¿Por qué? Jesús. Ahora más adelante lo vamos a ver. Y la que tenía la rama oriental, o sea, la iglesia ortodoxa, rusa, búlgara y oriental, pues, ellos decían que era el 6 de enero. Entonces, comenzaron los señalamientos entre estos dos grupos de cristianos, ya que cada uno defendía pues su fecha y decían que esa era la correcta, y la otra rama decía que no, que ellos están inventando y que la correcta, perdón, era la de ellos. Entonces ahí se empezó pues como con esa discusión. Pero, Mauro, ¿será que celebramos la Navidad junto con unas fiestas paganas que se celebraban en esas fechas? O más bien, digámoslo así, ¿será que estamos celebrando la Navidad justo cuando se celebraban también unas celebraciones, valga la redundancia, paganas en el Imperio Romano? Yo quisiera pues como que discutamos eso, y es, por ejemplo, en el Imperio Romano se habla de una fiesta que llamaba la Saturnalia, que era en honor, como el nombre lo dice, a Saturno. ¿Y Saturno quién era? Pues era una de las deidades, digamos, lo más populares del Imperio Romano. Adoradas en Roma. Exacto, y él los era el dios de tiempos. qué? De la agricultura. Entonces, esta celebración se hacía en honor a este dios, dios de la agricultura y de las cosechas, y se celebraba, ¿sabes cuándo? El 23 de diciembre. El 23 de El diciembre. 23 de diciembre. Y había otra. Había otra que, sí, bueno, pero mira lo que pasaba durante estas festividades. Bien interesante lo que ocurría. Sí, pero mira, seguimos hablando de la Saturnalia. Durante esta festividad, todo lo que sucedía, te voy a contar, que inclusive nos lo ilustra un poco la Enciclopedia Británica. Se dice que se suspendían todos los trabajos y negocios en esa fecha. Los esclavos tenían libertad temporal para decir y hacer lo que ellos quisieran. Y esto que me parece muy interesante era que se suavizaban ciertas restricciones morales, como quien dice, se desbordaban en ciertas prácticas, ciertas cosas. Y también durante esa celebración se entregaban regalos, una tradición que tuvo continuidad en la Navidad Y cristiana. algo bien interesante también es que eran servidos por sus amos, ¿Quiénes? los esclavos. Me parece una práctica bastante particular, ¿no? Que Interesante. precisamente en ese momento de esa celebración, aquellos que eran considerados pues los amos, los dueños de esos esclavos, le servían a sus esclavos. Y tenían libertad por unos días para hacer y decir lo que Esto quisieran. duraba como 10 días, ¿cierto? ¿Cuánto duraba esto? No tengo claridad, la verdad. En todo caso sí duraba bastante. Eran varios días, pero no te sé decir cuántos. Bueno, y había otra celebración, el 25 de diciembre. Había una celebración muy importante para el pueblo romano, y ellos dedicaban culto al sol, ¿no es cierto? El culto solar, un culto que ganó popularidad a finales del Imperio Romano como una forma de alabar al emperador. Entonces, esta celebración se llamaba la celebración del Sol Invictus. Era de gran majestuosidad,
con festivales públicos en el circo romano, había competencias, carreras, había una serie de cosas, Mauro. Y lo cierto es que los símbolos de ese culto al emperador y del culto cristiano se generaron como en una misma cultura, obviamente en la cultura romana, y entonces las influencias son muy notorias. Un ejemplo son, por ejemplo, las aureolas. ¿Has visto? ¿Sabes cuáles son las aureolas? Sí, las de los Las santos. aureolas de los santos, ¿sabes de dónde vienen esas coronitas que uno ve en las pinturas medievales o aún pinturas de 1500? Bueno, todas estas Ujú. pinturas que representan santos tienen como te decía, Tienen su origen. una aureola. Ajá. Eso tiene origen y proviene del culto solar, así como las coronas de los reyes medievales y también las alusiones que hacían a la luz que existe en la simbología cristiana. También hay, Raúl, una teoría al respecto, referente a que precisamente ubican en el 25 de diciembre, en ese 24, 25 de diciembre, 25 de diciembre. el nacimiento de Jesús, porque al parecer este es el día más largo en oscuridad que hay, En la noche. en la noche, el solsticio de invierno, si no me equivoco, y bueno, pues Jesús es presentado como Como luz, esa luz, como la claro. luz del mundo, y esa llegada, ese final de esa noche oscura, representa la luz, la llegada de Jesús. Y mira que también en esa fecha se celebraba inicialmente el sol Invictus, Es que el sol siempre ha sido a través de la historia objeto de de adoración, adoración, siempre. es como una... Eso lo vemos en la antigua cultura egipcia, En los en los romanos, en romanos, Mesopotamia, en las culturas también aquí de América, y podemos, sí, también en las culturas de los América, pues indígenas. muy importante la figura del sol, y además me parece, Raúl, que también muy merecido, porque es que, aparte de que es el astro mayor, El astro que, rey. que genera, que genera pues esa gran impresión, dependemos mucho de todas las bondades del sol, de la energía, del crecimiento de las cosechas, y esto pues ya es una vaina científica. Bueno, ahí está entonces como esto no es nuevo, pues. Lo del imperio romano, cómo conquistaba otras culturas, cómo asumía y absorbía esas prácticas culturales de estos países que conquistaba. Y muchas de estas prácticas que tenían estas culturas o países que ellos conquistaron, Se iban adaptando, se iban exacto, modificando. exacto. Y entonces cuando el Imperio Romano se vuelve al cristianismo, se convierte al cristianismo, pues empiezan a coger toda esta serie de celebraciones y las van cristianizando. Acuérdate que hablamos del Halloween, cómo cogieron esta fiesta que era de los celtas y la convirtieron en la noche o en el día de todos los santos. Y ahora estamos hablando de la Navidad porque no hay certeza y los teólogos y los historiadores no se ponen de acuerdo en la fecha exacta en que nació Jesús. Entonces, la evolución que tuvo la celebración del nacimiento de Jesús fue adaptándolo a la fiesta de la Saturnalia y más precisamente a la fiesta que se celebra el 25 de diciembre del Sol Invictus. Y mira que tú nombrabas ahorita a los celtas y tienen mucho que ver también con esta celebración, Ahora Raúl. vamos a ver. Tienen Pero mucho, mucho que ver. Mauro, entonces, avanzando en el tema, la primera Navidad que se celebró en el continente americano, ¿tú sabes cuándo fue? ¿1400 qué? 92. Hay un documento histórico que señala que esa primera Navidad celebrada en América Latina tuvo lugar el 25 de diciembre de 1492. Y la celebración se realizó, ¿sabes en dónde, Mauro? En una isla que se llamaba La Española, lo que hoy en día es La actual Haití. Haití y República Dominicana, porque tú sabes que esa isla está dividida en esos dos países, Haití y República Dominicana. Ahí se celebró por parte de los españoles la primera Navidad en territorio de América. Después hubo otra también muy Bueno, representativa, ya ¿no? después, para 1526, se celebró la primera Navidad propiamente americana. Esa la celebró un señor religioso, Fray Pedro de Gante. Este señor le escribió al rey Carlos V, que para la época era el rey de España, y le escribió hablándole acerca de esa celebración que la había hecho con unos indios Con los indígenas mexicanos, mexicanos. sí, en territorio mexicano, y que entonces por aquel tiempo ese territorio Mauro se conocía como la Nueva España. Ahí él dice que, ¿sabes qué contaba? Ah, Que
que a las túnicas que tenían los indígenas le pintó como ciertos símbolos y cosas navideñas y que cantaron cánticos indígenas, pero que él le cambiaba la letra por letra con contenido religioso cristiano. Los cristianizó Exacto, también. evangelizando y cristianizando pues a nuestros indígenas, en ese caso los los mexicanos. Un saludo muy especial para los que nos oyen en México. Claro, ahora vamos a hablar de los aztecas también. Entonces, Mauro, así fue que empezó a configurar la celebración de la Navidad en nuestro continente americano, man. Qué interesante. ¿Qué me puedes decir del árbol de la Navidad? Bueno, hay varios símbolos, ¿sí o no? Pero yo tengo uno, pero bueno, dime el tuyo. Listo, entonces dentro de la Navidad sabemos que hay símbolos, hay unas celebraciones, hay una serie de cosas. Que por cierto se han ido agregando dependiendo también del lugar y la cultura donde la celebran. Y es que esas son las mezclas también de las culturas, porque nosotros hoy en día, Mauro, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, y no sé si en otros países de la región, pero por lo menos aquí en Colombia, cuando yo estaba niño hablaba de que nosotros esperamos el 24 de diciembre porque nacía el niño Jesús y el regalo te lo traía el niño Jesús. El niño Dios y el niño Jesús, sí, no hablábamos de Santa Claus, no hablábamos de San Nicolás. El Papá Noel. Nada. Y se hablaba era del niño Jesús. Y no se hablaba de hacerle cartas a Santa Claus, no, nada de esas cosas. Pero vamos a ver cómo las culturas se van como mezclando y van llegando a las tradiciones de América e inclusive de América también para afuera, porque ahora lo vamos a ver. Entonces, uno de los símbolos que uno ve mucho en la Navidad es el árbol de Navidad. Y los orígenes del árbol de Navidad se remonta, te digo que muy, muy, muy atrás, te voy a decir al año 672 más o menos. Y es que los pueblos escandinavos y germanos, los alemanes, ellos tenían una celebración al nacimiento de un dios llamado el dios Frey. ¿Cómo te parece que ellos, para celebrar el nacimiento de su dios o el dios Frey, ellos adornaban un árbol de hoja perenne, una hoja pues que no se secaba, que no caía, y se le ponía unos adornos para conmemorar el nacimiento de su dios Frey? Pero resulta que se le atribuye a San Bonifacio, que fue un religioso europeo que evangelizó a Alemania, el haber adaptado esa costumbre de los germanos al cristianismo. Entonces, ¿él qué hizo? Él llegó y cogió un árbol, un pino o un abeto, y lo decoró con luces y con frutas rojas, vistosas, ¿no es cierto?, en símbolo del nacimiento de Jesús. Entonces, desde el norte de Europa esta tradición se difundió al resto del mundo. Entonces, en los hogares católicos, más precisamente, el árbol se empieza a preparar desde el 8 de diciembre, día en que se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Pero aquí es muy curioso porque aquí en Colombia, no sé, en México, en Argentina, en Panamá, en Uruguay, donde nos escuchan, aquí empiezan a armar el arbolito o el árbol de Navidad desde finales de octubre, principios de noviembre. Entonces, mira, ese es el inicio que tiene este símbolo de Navidad, es germánico y es también en honor al nacimiento de un dios llamado el dios Frey. Empiezas a ver en las grandes vitrinas la venta de arbolitos de Navidad y de todo lo que tiene que ver con decoraciones navideñas. Así es. Mira que también hay algo de los nórdicos muy interesante respecto al árbol, que mira, está involucrado el fuego, está involucrado el sol, como lo decíamos hace un momento, y los nórdicos hacían un festejo, una celebración. Ellos prendían un tronco, el tronco al parecer permanecía mucho tiempo prendido, pero era precisamente en el momento en que empezaba el invierno. En el momento en que empezaba el invierno, ellos recogían sus animales de pastoreo, su ganado, y al parecer era muy complejo sostener durante ese tiempo de invierno estos animales, donde no había pasturas para poder dirigir el rebaño. Y lo que ocurría era que había una gran matanza, una cantidad de sacrificios de estos animales. Los almacenaban, los organizaban, entonces había pues abundancia, mucha abundancia de comida,
y ellos hacían una celebración. Entonces, había carne, estaba este tronco encendido y esto duraba bastante tiempo y posteriormente pues mucho de este alimento pues se reservaba para esos meses de invierno. También allí hay algo relacionado con ese origen del árbol, del tronco encendido como tal. Como con luces. ¿Es correcto? Bueno, entonces estamos viendo cómo esas festividades de origen pagano, pero volvemos a lo mismo pagano, acuérdate que significa los habitantes de las partes rurales, pero bueno, pero era porque acuérdate que no han sido evangelizados ni han aceptado pues como a Jesús. Pero bueno, cómo se van mezclando estas celebraciones de que no tienen origen religioso con el cristianismo y cómo el catolicismo y el cristianismo como tal asumió y tomó estas fiestas y les dio una connotación pues religiosa. Mauro, hay otro símbolo o otra práctica o algo que se hace en Navidad que con eso crecimos acá en Latinoamérica y nos viene de Europa y es el pesebre. Los pesebres que también llamamos belenes, que así le dicen en España, o nacimientos, estos pesebres fueron popularizados por San Francisco de Asís. Resulta que este santo, que pues admiro bastante porque tiene cosas muy interesantes, su historia como persona, no sé qué tanto de las historias que cuentan de San Francisco de Asís sean mito, pero era un personaje muy interesante. Resulta que Francisco de Asís en vísperas de la Navidad de 1223, pues estamos hablando de Edad Media, este santo montó un pesebre con personas y animales reales. ¿Cómo te parece, Mauro? Se lo hizo en una cueva, En ¿no? una cueva en las afueras de la aldea de Grecio, en Italia. Entonces, de ahí en adelante, pues los españoles lo asumieron y en la conquista trajeron esa práctica y ya en los hogares católicos o cristianos el pesebre se arma el 8 de diciembre junto con el árbol de Navidad. Pero como decíamos, aquí ya se arma desde el 1 de noviembre. Sí. Mauro, esa tradición también, yo te decía ahora, nosotros crecimos oyendo hablar del niño Dios o el niño Jesús, ¿no es cierto? El pesebre, el nacimiento y todo, pero hay una figura que es muy interesante que se ha vuelto muy comercial y le hizo muy comercial esa figura una bebida gaseosa, pues, que es Papá Noel. La figura de este personaje es muy interesante porque también es conocido como Santa Claus, San Nicolás y cómo te parece que en Chile lo conocen como el viejito pascuero. Eso sí me sorprendió, me pareció muy En particular. Chile, saludamos a nuestros amigos chilenos. Allá lo conocen como el viejito pascuero. Me imagino que la Pascua, pues. Qué comerciales los que hacía Sí, esta marca, pero ¿no? miremos de dónde proviene la leyenda de este San Nicolás o Santa Claus. Resulta que San Nicolás de Bari, un obispo del siglo IV que vivió en Turquía y de quien se cuenta que cierta vez arrojó por una chimenea dinero a un señor que resulta que tenía 3 hijas solteras y él las quería casar, pero resulta que no tenía para la dote. Entonces este santo se dio cuenta y arrojó por la chimenea ese dinero, pues imagino que la chimenea estaría pagada para que Sí. o eran monedas O de eran oro. monedas de Sí, oro, sí. probablemente sí. Entonces se No existían atribuye. los billetes Sí, entonces. no, yo creo que no. En el siglo IV, imagínate, eran tal vez monedas de oro. Entonces se atribuye que los holandeses fueron quienes trajeron esa práctica a América. ¿Sabes por qué? Porque los holandeses fueron los que fundaron a Nueva Ámsterdam. ¿Sabes qué ciudad es Nueva Ámsterdam aquí en América? La actual Nueva York. Nueva York fue fundada por holandeses y se llamó la Nueva Ámsterdam. Y se cree que ellos trajeron a América la costumbre de Santa Entonces Claus de aquí viene el asunto de que Santa Claus bajaba por la y chimenea. que traía regalos. Pero lo más gracioso es que eso es muy americano y muy europeo porque tal vez en Argentina, no sé si en Chile o en Uruguay que tienen como ciertas estaciones frías de invierno tengan chimenea, habrán casas con chimenea. Pero aquí no es lo más común que las casas tengan chimenea. A no ser que sea una cabaña por allá en las afueras, en la parte rural, o alguna finca o chalet, como le dicen en España, con chimenea, pero el resto de las casas aquí no tienen chimenea. No contamos con chimenea, entonces vamos viendo pues cómo se van asumiendo celebraciones de otras culturas y bueno, mira cómo las van aceptando y los niños de hoy en día ya vos los ves con gorritos de Papá Noel, De hecho, en este momento el comercio está inundado con lo que son decoraciones navideñas y sí es muy relevante la figura de Santa de Santa Claus o Claus, Papá ¿cierto? Y Noel que como no es tal. nuestra, es una cosa importada, pero bueno.
Mauro, hay una cosa que llama la corona de Adviento. No sé si has visto que también es un adorno que ponen en las puertas, que es una corona hecha como de laurel o de pino o de abeto. Sí, ya vienen con Y ya vienen luces, con una lucito. campana. Eso, pero ¿sabes de dónde viene la tal corona de Adviento? ¿De dónde? Esta es formada, como te decía ahora, de pino de abeto y tiene en la mitad de la corona cuatro velas. Cuando hablamos de corona, esa corona redonda, como de laurel o de pino de abeto, Es un círculo en realidad. eso. Y en la mitad traía cuatro velas que representan la espera y la preparación de la Navidad durante las 4 semanas que preceden. O sea que cada vela simboliza un domingo de Adviento, o sea, los 4 domingos. Ajá. Como otras tradiciones cristianas, esta, Mauro, tiene su origen en tradiciones paganas. En este caso, la tradición pagana era de los pueblos también alemanes o germanos, que confeccionan esas coronas de ramas verdes y prendían velas para representar el fuego del dios Sol y la esperanza de la venida de la primavera. Si es otra vez ahí el dios Sol, como tú decías. Sí, siempre es muy relevante en todas las culturas. Bien interesante cuando tú, Raúl, nombras la palabra pagano, y qué bueno que la gente se informe al respecto y que tenga claridad de cómo se le denomina esto pagano, al igual que se le denominaba Villano, a los sí. villanos, que finalmente son los que habitan en la villa, de que era gente que no estaba cristianizada y que Sí, tenía, o evangelizada. evangelizada, y que tenían pues otras Pero culturas, que era gente buena. que era gente buena con sus tradiciones, Sí. y que erróneamente nos... Se tildaban como, ves que como se tildaban desde hacía tiempos los judíos de los pueblos que no eran judíos, que los llamaban gentiles, Gentiles. y los mismos romanos también tildaban a los otros pueblos que no pertenecían al imperio y los llamaban bárbaros. Siempre ha habido como esa exclusión y esa segregación. Es correcto, pero para que sepan, pues cuando nos referimos a pagano, en realidad el fondo es otro, no es, No es que no sean es que creyentes o que sean pecadores, sino que tenían otras tenían creencias. otras Pero creencias y creían en listo. su Dios como el Dios Sol, que en últimas era el Dios absoluto, me imagino, o ese ser espiritual, ese universo, esa fuerza inmanente. Claro que sí. Además Mauro, era lo más tangible que tenían. claro, era con lo que podían relacionar esa divinidad. Mauro, los villancicos, estas eran canciones populares navideñas, pero en sus inicios, ¿sabes qué? ¿Cómo eran? Eran también composiciones de temas profanos. Ahí cuando hablamos de profano eran de temas mundanos, de temas de todo tipo, pero que no tenían ningún contenido religioso. Entonces resulta que a partir No del tenían siglo... nada que ver con, No, con el cristianismo como hablaban al tal. licor, a la fiesta, a la vida, a las cosas, y eran ese tipo de canciones, pero resulta que a partir del siglo XVI la iglesia católica empezó a promover los villancicos de temática religiosa. ¿Ves cómo van acomodando las cosas? Y de entre estas festividades, la Navidad. Y también en sus inicios era una fiesta muy solemne, Raúl, la Claro, fiesta que claro, hacía la Iglesia Católica, muy claro. seria pues al Ujú. respecto. Entonces, en esa fiesta que era tan solemne y tan seria como tú dices, le pusieron a estos villancicos esa connotación religiosa y resulta que los cantaban en medio de las procesiones y en todas estas actividades de tipo religioso que hacían. Entonces ahí fue como nos han llegado los villancicos que también hemos crecido con ellos y sabemos que hay villancicos pues de Venezuela, el burrito sabanero, ¿es que es? Sí, Y hay de Paraguay, hay también villancicos de México, me imagino que de Argentina, de Chile, acá de Colombia y también mucho hay villancico, muchos. que se han vuelto muy populares y que se cantan siempre en todos los Y este diciembres. burrito sabanero sí que se internacionalizó y Esa canción ya tiene como más de 40 años, creo. Bueno, Mauro, otra práctica que se da en la Navidad es la cena de Nochebuena. Entonces se dice que durante la víspera de Navidad pues es habitual que en muchos sitios la familia se reúna, ¿verdad? Para compartir una cena por lo general abundante. Los platos pues varían de un país a otro, de acuerdo a la gastronomía, y tú sabes que la gastronomía de acá de Latinoamérica es bien variada, mira que bien bien interesante, variada. bien interesante lo que dices del plato navideño, porque al igual que nos han introducido la Navidad, que me parece muy bonita, por cierto, el asunto del árbol con sus luces Santa y con Claus. todas sus decoraciones, Santa Claus, todas las luces, cada municipio
En Colombia hace su decoración, les queda muy bonito. Y uno de los destinos como tal de las familias es ir a ver los alumbrados en Navidad. También cuando hablas de la comida, también nos han querido introducir aquí el típico plato navideño americano, que es el famoso pavo. Pero Sin Mauro, embargo, los orígenes son bien mira el interesantes. origen del pavo como cena de Navidad. En México le llaman los guajalotes o pavos. Ellos son originarios de México y su forma de prepararlo tiene raíces en los aztecas. ¿Cómo te parece que los españoles, cuando conocen este pavo, pues les gustó y los españoles lo llevan a tierras españolas, estos conquistadores, y ellos allá en España lo llamaban la gallina de las Indias? Resulta que de España pasó a Francia y le empezó a gustar este plato a los reyes y yo pensaba hace tiempos que el pavo nos había llegado de Norteamérica o de Europa, pero resulta que el pavo es originario de México, el guajalote, y fue antes exportado a Europa y se volvió bien popular el pavo como comida para reyes y como comida de Navidad, como una exquisitez. Qué interesante. Y mira, yo le quiero hacer una pregunta referente a esto de las comidas. Si te fijas, la cena de acción de gracias que se lleva a cabo en Estados Unidos es un pavo muy bonito, decorado en toda la mitad y pues allí empiezan a repartirlo, ¿cierto? Yo tuve la posibilidad, la oportunidad, la posibilidad también de vivir un tiempo en nuestra hermana república, Venezuela, y como nosotros acá, ellos también tienen su tradición en Navidad referente a sus platos, ¿no? Se consume mucho lo que aquí conocemos como tamal, ellos lo llaman hallaca. Ajá. Elaboran un pan de jamón que es relativamente nuevo porque hablamos de un producto que puede tener 40, 50 o 60 años, ¿cierto? Como para no descacharme mucho. Más o menos es como el tiempo en el que en Venezuela todo diciembre se consume el conocido pan de jamón y también el famoso pernil, ¿cierto? Resulta que yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el plato típico navideño en Colombia, Raúl? Aquí el plato típico es la natilla, pues es un alimento muy típico de la Navidad. Yo creo Los que los buñuelos. buñuelos, ya platos fuertes son, por ejemplo, la carne de cerdo, el pernil de cerdo se consume acá, el jamón, el pavo, que es como algo nuevo para nosotros. También hay tamales. Yo creo que hay abundancia de platos, pues, pero algo que uno identifique que come sí o sí en Navidad acá en Colombia es la natilla y los buñuelos. Y en cuanto a carnes, el cerdo. Sí, el cerdo De con chicharrón, que el, costilla, que el todo eso. chicharrón y esto, y que el marrano para el 24 porque aquí le Ujú. llamamos marrano. Y variedad de platos, porque lo que hace la gente es que, bueno, ¿qué hacemos de Navidad? Entonces, ahorita estás en YouTube y allí tú encuentras una cantidad de preparaciones, la gente pues va a hacer este diciembre tal cosa. Claro. O mira que esto se ve bueno, entonces vamos a hacer esto como tal. Pero sí somos más del pollo, más que del Ujú. pavo, somos más del consumo de pollo aquí en Claro. Colombia. Y obviamente, pues como lo decíamos hace un momento, del cerdo, que tiene pues unas implicaciones porque aquí en Colombia la tradición es que se recoge el helecho seco, Ujú. eso lo hacían pues, ha ido cayendo en desuso, pero sí lo hacían Una mucho, planta seca de ramas, pues, de muchas ramas, de una rama abierta. donde esto se utiliza aquí para poder chambuscar el cerdo, Chamuscar, sí. que quitarle el pelo, después lo limpian, lo dejan pues sin ningún pelo, pero dicen también los que hacen esto tradicionalmente que le da como un sabor especial a la carne, ese Imagino que asunto el de... humo o algo. Ajá. Pero bueno, de muchas de las comidas, Mauro, que tenemos nosotros acá de Navidad, nos han llegado de España. Y esa mezcla de cocina española con cocina nativa de acá, indígena, ahí está esa mezcla que podemos ver desde Panamá hasta abajo, hasta Chile y Argentina, ¿no es cierto? Pero Pero representativo de Colombia, la natilla. natilla y los La buñuelos. natilla y los buñuelos. Bueno, Mauro, para ir cerrando, hay unas curiosidades de cómo en diferentes países se celebra la Navidad. Por ejemplo, en México hay algo muy interesante y es que entre el 16 de diciembre y el 24 de diciembre tiene lugar una práctica pues, que se llama recorridas conocidas como posadas.
que durante esos 9 días los niños y adultos rememoran pues la búsqueda de María y José en Belén, que estaban buscando dónde tener el niño, y salen a las calles y visitan 9 casas hasta encontrar la casa donde se les dé posada. Entonces las salidas van acompañadas de cantos y de rezos. El anfitrión de la casa donde los reciben o que recibe pues a los peregrinos les da ponche, les da frutas y aguinaldo o colación o una pequeña bolsa de dulces con maní o cacahuates, como llaman en España, en México, ya iba a decir es que en España, en México. ¿Y cómo te parece que terminan al final rompiendo una piñata de 7 picos que simboliza los 7 pecados capitales? Yo creo, no sé qué tan en desuso estará esta práctica en México, pero pues una celebración pues de allá. En Polonia, por ejemplo, la celebración de la Navidad comienza en la víspera con la aparición de la primera estrella en el cielo. Entonces se dice pues que allá en la mesa donde se celebra la cena se pone debajo de la mesa o del mantel, perdón, un poco de paja como recordatorio de que Jesús nació en un pesebre. Eso en Y Polonia, sí, ¿no? en Polonia. Y en muchos hogares se sirven 12 platos, uno por cada apóstol, ¿cómo te parece? Ajá. Y se deja en la mesa de manera simbólica un lugar adicional para el niño Jesús o un visitante inesperado. Y antes de iniciar esa cena, ¿sabes qué hacen los comensales? Comparten el oplatek, que es una hostia sin consagrar y la comen como símbolo de reconciliación. ¿Qué pasa en Finlandia? En Finlandia, la víspera de Navidad se realiza una ceremonia donde se da la declaración de la paz de la Navidad. Mira qué tan bonito eso. En la ciudad de Turku, que es la antigua capital de Finlandia, se lee un texto en el que se declara paz en general de Navidad y se le desea a todos una pacífica y feliz Navidad. ¿Cómo te parece? La preparación de la Navidad allí en este país incluye eh, una limpieza a fondo del hogar. O sea, como dicen por acá, que saquen el diablo de la casa, pues limpian todo, ¿sí? Y una sesión de sauna. Luego los finlandeses se visten con ropa limpia para la cena. Tras la cena, Papá Noel, llamado Joulupuki, visita las casas, a veces acompañado de un elfo. Aquí se practica mucho en muchas casas, en muchas familias aquí en Colombia, la quema del incienso Así también para la limpia o para la purificación. limpia como Exacto. tal. De hecho, tú ves el comercio, la gente vendiendo ya la preparación para Exacto. quemar. Mira, pues qué tan interesante cómo vamos adquiriendo ese tipo de prácticas. Bueno, en Ucrania la Navidad se celebra en 2 fechas. Imagínate, el 25 de diciembre para los católicos y protestantes, el 25, y el 7 de enero para los ortodoxos. Entre los adornos con los que se decoran pues, los árboles de Navidad se encuentran algunos con forma de telarañas, en los que se coloca una araña artificial, siguiendo, ¿sabes qué? Una leyenda acerca de una mujer pobre que decoró su árbol de esa manera y luego vio cómo las telarañas se convirtieron en hilos de plata. Entonces ellos, en memoria de ese cuento navideño, ellos decoran sus árboles de Navidad como con una especie de telarañas y de pronto ponen una araña por ahí, como decía, artificial. Qué bonito, ¿no? Sí, es bonito eso. La cena de Nochebuena se conoce como Santa Cena. En ella se sirven también 12 platos, uno por cada apóstol, como en el caso de Polonia, y durante la comida se habla en voz baja. Además, al igual que en otras ocasiones especiales, junto a la mesa o en otro lugar visible se colocan los retratos de los parientes fallecidos. Eso está muy bonito, ¿no es cierto? Y al lado de ellos, un poco de pan y sal, una copa de aguardiente y una vela encendida. ¿Cómo te parece pues eso? Vea, qué bonito. Bien bonito. Ahorita que hablas de los villancicos y de cómo fueron adaptados cánticos seculares, Profanos. profanos al asunto de los villancicos, bueno, pero hoy en día, Raúl, lo que tenemos es que se comparten ambas versiones porque tú puedes escuchar en Navidad los villancicos, pero aquí hay una producción de música de diciembre tremenda. Yo creo que en otros países también será lo mismo, ojalá que nos los compartieran, pero aquí sí es como tú dices. Mauro, para ir terminando y como lo hacemos nosotros habitualmente y recomendamos libros o películas, yo quisiera recomendarle a nuestros suscriptores y a los que nos escuchan unas cartas de Reine María Rilke que le escribió a la mamá en Navidad. Si vos vieras qué cartas tan hermosas, no tenemos tiempo pues para leer algo, pero le recomendamos las cartas de Reina María Rilke de Navidad a su madre. Muy bonitas. Bueno, y Bueno, Mauro, recomendado. yo quisiera también terminar con unas palabras de Dickens, el escritor Charles Dickens. Él decía que la Navidad, esa fiesta
que hace que nos acordemos de las ilusiones de nuestra infancia, le recuerde al abuelo las alegrías de su juventud y le transporte al viajero a su chimenea, a su dulce hogar. Y él decía: honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año. Qué bonito. Es que la Navidad, Raúl, es ese momento donde nos desconectamos, donde precisamente nos reunimos con nuevos seres queridos, donde nos reconciliamos, donde también hay un descanso de todo lo que se hizo durante todo el año, donde representamos los deseos y lo que queremos para el año entrante. Por eso es que tú ves esa mesa en esa reunión con mucha abundancia de comida. Es lo que la gente desea prosperidad, bienestar, que no le falte nada, y también como ese momento de regocijo y de alegría entre todos los familiares. Yo diría, Mauro, que independientemente de que sea una celebración religiosa, cristiana o pagana, es bonito lo que se busca, y ese es lo que tú dices, ese espíritu de reconciliación, de compartir, de fraternidad, de cambiar de rutina, de descansar de todo el año de trabajo y de afanes y compartir con los seres queridos ese momento de regocijo. En el caso de las personas que creen en Dios o en Jesús, ese nacimiento, esa natividad, y de aquellos que no, es recuperar ese espíritu de fraternidad. Creo que no deberíamos de esperar a la Navidad, deberíamos de hacerlo más seguido, sin esperar un momento o una fecha determinada. Claro, sí. Bueno, Raúl, vamos llegando entonces al final de este episodio. Quiero recordarles a nuestros oyentes que no olviden suscribirse, que no olviden darle like, a nosotros nos ayuda muchísimo. Veo que nos han visto mucho, tenemos muchas visualizaciones, pero pocos likes. Quisiera pensar que de pronto es porque les da pereza, no porque no les gustó. Les recuerdo nuestro correo electrónico, que es kfecoloquio@gmail.com. Estamos muy pendientes de sus sugerencias. Raúl, nos escuchamos en un próximo episodio. Mauro y oyentes, hasta pronto. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming.